Muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache, hoy sábado 12 de marzo del año 2022. Hoy este programa va a ser algo especial, ya es que estaremos los dos con Claudio Morán, que está a mi izquierda, opinando en especial lo que fue el gobierno de Gabriel Boric y algunos otros entretelones. Y quien no está es Arturo Storaker, que por razones de trabajo se fue a Cabo de Horno, a Navarino. Está en Navarino en este momento, va a estar por 15 o 20 días allá, no va a estar con nosotros 2 o 3 programas, porque también Arturo tiene que trabajar, porque hay que vivir, ¿no es cierto, Claudio? Así es, y todos trabajamos. Así que él tiene una actividad económica en Navarino y por lo tanto tiene que estar allá, porque como dicen, como eso, al ojo del amo engorda El caballo. el caballo. Claro, pues. De todas maneras, le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo, y en forma especial estamos en Puerto Natales, Porvenir y en la estancia magallánica, que nos ven y nos escuchan todos los días sábados, y siempre recibimos algún comentario de Cambalache de gente que trabaja en la estancia, que a esta hora están descansando y ven Cambalache. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos de otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Nos encontramos en YouTube, nos pueden buscar en esa plataforma digital como Cambalache el Pingüino. ¿Qué tal, Claudio Morán? Vamos a hacer muy cansado. Llegué anoche a medianoche de Santiago, la peor época para ir porque aquí ya está entrando el invierno y se nota. Y en Santiago un calor salvaje, demonio. Uf, muy pesado. Pero bueno, aquí hay que cumplir. Nosotros no somos periodistas, pero somos profesionales de la comunicación. Esto lo asumimos profesionalmente. Así es. Y bueno, uno buscando siempre las 5 patas al gato. Me dijiste recién, supongo que fue un lapsus, ¿cómo fue esto del gobierno de Gabriel Boric? ¿Terminó ya? No, ¿cómo fue ¿O cómo va a ser? Instalación del gobierno de por ahí Gabriel te creo, Boric? ya. Fue una ceremonia muy republicana que el presidente saliente, Sebastián Piñera, le entregó la banda presidencial y la piocha. Una piocha, dicen, de Bernardo O'Higgins, pero no, la piocha es muy posterior a la de Bernardo O'Higgins, pero bueno, es parte de los protocolos. Mira, y yo creo que la salida y el término del gobierno de Sebastián Piñera marcó también un hito en lo que es la historia de este país. Ahora veremos y lo analizaremos, no sé si hoy día o más adelante, cuál va a ser el legado. Algo estuvimos conversando en el programa anterior, que va a dejar el gobierno de Sebastián Piñera, el segundo gobierno, porque tuvo un primer gobierno, después vino Bachelet y después Sebastián Piñera. Eso lo vamos a ir analizando políticamente, de acuerdo a cómo lo ves tú, lo veo yo, lo que fue este gobierno que terminó en el día de ayer de Sebastián Piñera, y que hoy día tenemos que preocuparnos qué va a pasar en estos 4 años con el gobierno de Gabriel Boric, que es un presidente joven, 36 años, con un gabinete con ministros jóvenes. Hay algún ministro de mayor edad, como el ministro de la Vivienda, Montes, que tiene 75 años, pero ¿qué es lo que yo vi en el día de ayer? Porque estuvimos viéndolo a través de la televisión, mucha juventud aplaudiendo a lo largo de todo el recorrido, tanto en Cerro Castillo, Valparaíso, Santiago, mucha juventud, muchas mujeres aplaudiendo a Gabriel Boric. Fue emocionante. A mucha gente como le corrían las lágrimas. Yo te digo, mira, es como difícil definir qué se siente, o sea, cómo la gente como que tiene una esperanza, y cuando dentro de esa esperanza que va a cambiar, que las cosas van a ser para mejor, se siente como parte integral de lo que va a ser el gobierno. Y yo escuchaba, por ejemplo, a unas niñas jóvenes que la entrevistaba a la televisión y se comprometían, decía,
presidente, cuente con nosotros vamos a trabajar con usted, nosotros lo vamos a defender. Y eso me llamó tremendamente la atención. Y una de las cosas que también me llamó la atención es cuando le preguntaban qué esperaban del presidente, una ley del aborto libre. Oye, mira, eso dicho por niñas jóvenes. Me llamó también ese tema la atención. Nosotros, generalmente, los más viejos hoy día, bueno, está la ley del aborto, se está discutiendo, pero no como que no nos sentimos partícipes de esa ley, porque somos más viejos, porque ya hicimos nuestras vidas, o sea, estamos en otra etapa. Pero la gente joven, ¿cómo piensa en eso? Y me llamó tremendamente la atención. ¿Quieres? Te cedo la palabra. Mira, Porque después quiero tocar un tema que es muy importante y que nos va a llevar tiempo. yo premeditadamente ayer no vi nada por la televisión. Ya. Pero por supuesto me iban llegando permanentemente por redes sociales los comentarios. Tengo muy buenos amigos de bastante peso intelectual que me van mandando digería la información, porque no quería contaminarme emocionalmente. Porque así como tú dices que quedas impactada por las lágrimas, bueno, acuérdate que hay lágrimas de alegría y también hay lágrimas de desesperanza y de dolor. Y muy a menudo en la historia humana, los que comenzaron siendo lágrimas de alegría terminaron siendo lágrimas de dolor. Los medios de comunicación, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, están absolutamente manipulados, manejados, entonces se esmeran en mostrar lo que ellos, de acuerdo a sus concepciones ideológicas y de los periodistas que trabajan ahí, que también son la inmensa mayoría de izquierda, quieren mostrar. Yo no creo que esta desesperación por el aborto libre represente realmente a las grandes masas de la juventud chilena. Y si es así, bueno, todo puede ser. Gabriel Boric ganó la elección por una alta votación, eso a no dudarlo, pero yo creo que los valores de las personas, de los seres humanos, trascienden a los tiempos, a las épocas, a los lugares, pueden ser 1000 años atrás, 1000 años hacia adelante, y van a tener siempre, valga la redundancia, el mismo valor, la misma valía. Quiere decir que hay cosas muy malas, muy trastocadas en la sociedad chilena. Quiere decir que la ineducación, que no es solamente falta de educación cívica, son pamplinas simplonas, es una falta de formación en todo sentido. Por ejemplo, yo ahora estuve en Santiago y en el sector donde me alojaba hubo manifestaciones en la comuna de Providencia, la alcaldesa incluso suspendió las clases y yo no sabía cuál era el origen de la protesta, me recordaba el año 2019, los meses de octubre, en fin, que anduve también por ahí. Y la razón era porque un grupo de alumnas del Liceo Carmela Carvajal iban a funar a un curso completo del Liceo Lastarria, Sí. porque los muchachos habrían publicado en redes sociales fotos de encuentros íntimas con ella. Entonces, dentro de todo este concepto cultural progre, como le llaman, se produjo me corrige si está correcta la palabra, incorrecta, sororidad, algo así, solidaridad femenina, Yeah. Bueno, estos neologismos ideológicos, y las alumnas del Liceo 7 de Providencia también marcharon hacia allá, o sea, un desastre, todo el día con problemas de tránsito. Yo pensaba, mira, adentro, pero por Dios, ¿qué mundo estamos viviendo? Estas cosas ocurren, pero que le pase a cursos completos, forma masiva, y que no haya ningún sentido del pudor de ventilar esto en una manifestación pública, no sé. En todo caso, te debo decir una cosa. Yo siempre he sostenido, dado esta ambición por el aborto, qué terrible, qué penoso, porque el aborto es matar a una criatura. Lo demás son cuentos. Es matar a un niño que no ha nacido. Por supuesto, en Chile no existe la Defensoría del Niño Nonato y la Defensora de la Niñez, nombrada por el innombrable, que entregó la banda presidencial, el innombrable, nombrada por él,
ha dicho muchas oportunidades que ella no defiende a los niños no natos porque para ella si no han nacido no existen, no son personas. Yo creo que eso es un gravísimo error conceptual y valórico muy grande. Pero te digo, no hay institución más retrógrada y más machista que el aborto. Y lo sabemos. Sabes de toda la historia humana, sí, los errores y pecados de los hombres con las mujeres se han tapado siempre con aborto. Desgraciadamente esa es la realidad. Entonces, la legalización del aborto, millones de mujeres alienadas mentalmente, por decirlo suave, creen que es un logro en favor de ellas, tan rotundamente equivocados, con el agravante de que además destruyen una vida humana absolutamente inocente, porque los hijos no tienen por qué pagar por los padres. Bueno, pero mira, yo te di el tema porque me llamó la atención, como también esta misma gente que fue entrevistada por la televisión, estos mismos jóvenes, especialmente niñas, hablaban de que querían una mejor educación, una mayor preocupación del gobierno sobre la educación pública, porque muchas de estas personas venían y llegaron ahí de colegios públicos, o sea, estudiantes de colegios públicos, entonces le pedían al presidente que se preocupe más. Entonces, o sea, hay temas que, claro, nosotros, un sector de la sociedad y minoritario, claro, estamos preocupados más del tema de la economía, del IPC, de cómo el crecimiento, etcétera. Y hay un sector de la juventud que uno le toca ver y que me llama la atención, que no tienen tampoco por qué saber cómo se crece un país, cuál es el crecimiento, cómo se maneja el IPC, qué significa, qué impacto tiene el IPC, ¿no es cierto?, en la economía. Pero ellos están en los problemas sociales, en los problemas del día a día, cómo lo viven. La juventud vive las cosas. Y cuando nosotros fuimos jóvenes también, yo viví la época de los grandes cambios, ¿no es cierto?, donde teníamos como un ícono y un líder a Che Guevara. La foto del Che Guevara estaba en todos los dormitorios de todos los jóvenes de la época, en las universidades, en todos lados. Entonces, cómo estas cosas van cambiando, a eso voy yo, Claudio, de que lo que demanda una parte de la sociedad y a veces los que tienen el poder para decidir no miran esa parte. Y lo que dijo en su discurso Gabriel Boric ayer, que él quiere gobernar con la gente, y le dijo a los ministros, hay que escuchar a la gente, o sea, y los ministros y quienes hoy día tienen el poder, van a tener que de alguna manera trabajar, ¿no es cierto?, en cada uno de sus ministerios con la demanda de la gente. Mira, tú ves que, por ejemplo, esto de los campamentos, de la falta de donde pueda mucha gente vivir dignamente y decentemente, es un tema que lo escuché y lo vi en la televisión, la gente eso es lo que demanda. Pero mira, antes de seguir con este tema, antes que se nos pase, quiero detenerme un minuto con lo que pasó en el Senado, porque lo que pasó en el Senado es una radiografía que podemos analizar de que la clase política tradicional de Chile, las frondas políticas de la derecha, la fronda política de la izquierda, cómo no han entendido este cambio que se ha producido en Chile con la elección de Gabriel Boric. ¿Y por qué me quiero detener? Porque dijeron que el Senado estaba empatado y tuvieron que ellos, el Senado, elegir a un presidente del Senado, donde la derecha se pegaron patadas por debajo, entre Renovación Nacional y la UDI, no llegaron a acuerdos, o si tenían acuerdos no respetaron esos acuerdos. ¿Y por qué quiero analizarlo, este triste espectáculo que dio el Senado en el día de ayer? De alguna manera nombraron al señor senador Elizalde del Partido Socialista y como vicepresidente del Senado a la senadora de la UDI, Luz Ebersperger, ¿no es cierto? Y dejaron afuera a todos los Renovación Nacional.
en el tema de las presidencias de las comisiones. La UDI se lleva a la presidencia de la Comisión de Hacienda, que siempre las comisiones, tanto en el diputado, en la Cámara de Diputados y en el Senado, la Comisión de Hacienda es una de las más importantes, porque ven el tema de todas las platas y de todos los proyectos de ley que están, y se ve involucrados recursos de la nación. Entonces, pero a lo que voy es que en esa situación que se dio, la UDI involucró a la Asamblea Constituyente como una manera de que el senador, presidente del Senado hoy día, el señor Elizalde, influya para que el comité socialista de 16 o 17 integrantes que están en la Asamblea Constituyente voten en contra o no apoyen la discusión de tener una sola Cámara, como sería la Cámara de Diputados, donde desaparecería el Senado. Entonces, llegaron a un acuerdo de defender la institución del Senado a lo que dé lugar, sin importar las consecuencias. Porque, de acuerdo a las estadísticas, o no a las estadísticas, sino a lo que se ha comentado afuera, la gente como que no quiere que siga el Senado. O sea, en las encuestas el 56% dice no queremos más Senado. ¿Por qué? Porque es una Cámara espejo de la Cámara de Diputados. Y de alguna manera el Senado no le ha dado, no ha sido una Cámara de que a través de las leyes ha dejado a la gente contenta. Pero, Boris, eso la gente no lo puede saber. Pero hay que contárselo. Porque el 95% de la gente es de una ignorancia total y absoluta. Lo demás son pamplinas. Yo creo que además es una pregunta inductiva. ¿Por qué no le preguntan a la gente, ¿le gustaría a usted que desapareciera el Congreso? Yo te aseguro que la gran mayoría de este país diría que sí. Sí, pero ¿por qué? El Congreso en general, ¿por qué? ambas cámaras. Y te voy a decir por qué. Por la calidad de sus miembros. Pues, mira, la entronización, ese es el nombre técnico, sí, de gobierno de Gabriel Boric, no cambia nada. Los procesos históricos se arrastran por años, a veces generaciones. Yo soy consecuente con lo que escribo también en mis columnas en El Pingüino. Mañana pueden leer una. En realidad no ha cambiado absolutamente nada. Yo creo que la crisis, y nadie podría negar que hay una crisis, este país no está en jauja. Este país está en una decadencia absoluta, global. Es producto de la degradación y la desaparición de una élite, y el intento del gobierno que asumió es de constituir una nueva élite. La élite tradicional, o pseudoélite, élite significa los mejores, y evidentemente no han sido ni son los mejores. Puede que sean los que tengan más plata e influencia, pero no son los mejores, desde ningún punto de vista, los últimos 200 años. Porque en definitiva, y esto se lo digo dándole un garrotazo a la derecha, y ojo, hay que dejar bien claro una cosa, yo soy absolutamente independiente en mis opiniones. Yo no soy, y por favor, se equivocan los que así lo consideren, no soy ni apareceré nunca más como el bufón de la derecha regional. Yo soy un absoluto convencido que si Gabriel Boric asumió ayer la presidencia de la República y todo lo que eso significa, es por culpa exclusiva de esto que se da en llamar derecha, que yo digo que no existe. Y vengo diciendo, bueno, hay por lo menos dos derechas. Una derecha decente, que desgraciadamente es minoritaria, y el resto que no es decente. Lo que viste ayer, y que me mencionaste en el Senado, claro, la UDI votó por Elizalde. Elizalde no fue el gran protector del alcalde de San Ramón vinculado al narcotráfico, bueno, entre otras cosas. También fue el que desarrolló, ustedes saben que el Partido Socialista es uno de los partidos más ricos de Chile, con fuertes inversiones bursátiles en grandes empresas. ¿Ah? Sí, el socialista es un nombre muy bonito, una muy buena marca que vende, pero es prácticamente una empresa de inversiones. Eso da muchos recursos y da también muchas influencias. Ahora, el drama está, y vuelvo a eso, de que la derecha no tiene ideas, no tiene ideología,
La verdad de las cosas es que con distintos matices, en la UDI, en RN, en Evópolis, y también porque cometió el error de sumarse al Partido Republicano, si ustedes los aprietan un poquito, mira, nosotros somos de derecha porque no nos gusta la izquierda, y no llegan de más allá, no son capaces de dar una explicación. Entonces, no son ni pueden ser alternativa a nada, no en estas condiciones, no en estas condiciones. El innombrable, que terminó su periodo, no digo su mandato porque nunca lo ejerció, su periodo, el innombrable, dejó, como lo dije hace más de 2 años, a la derecha hecha huilas, cenizas, cualquier cosa, totalmente destruida, o sea, una cuestión totalmente a la deriva, cero conducción. Y no me estoy refiriendo, por favor, yo sé que hay gente, muchos amigos míos, que pertenecen a partidos tanto de RN como la UDI, en fin, más de algún Evópolis, no me estoy refiriendo a las bases. La gente de las regiones son bases, somos bases. No nos toman en cuenta para nada, porque en definitiva la derecha, la llamada derecha, es una oligarquía tradicional de un grupo de familias, de las familias emparentadas con esas familias y los protegidos de esas familias, porque al final siempre se vuelve a lo mismo. Y si tienen alguna duda, por favor, vean los parlamentarios que impuso la llamada derecha en esta región y se dio maña para llegar a elegirlos, porque, Dios mío, o sea, sin comentarios, porque una de las grandes mentiras de la derecha en este país es la meritocracia. Meritocracia no existe. Ellos no dejan subir y nunca han dejado subir a nadie que no convenga a sus intereses tradicionales, ancestrales. De ahí no pasan. Entonces al final siempre se vuelve a los mismos. Y ojo, y ahí te quiero destacar, que no soy el primero en decirlo. En 1911, don Francisco Antonio Encina, sin duda nuestro más grande historiador, y nadie podría decir que era un hombre de izquierda, escribió un libro que citaba mucho en sus comentarios hace muchos años Hermógenes Pérez de Arce, hombre también de derecha. Nadie podría decir que Hermógenes Pérez de Arce es de izquierda, ¿no es cierto? No, ultraderecha. Pero no es ultraderecha, pero es un tipo versado, es un tipo estudioso. Y se basaba en sus comentarios en nuestra inferioridad económica, escrito en 1911. ¿Y qué es lo que dice nuestra inferioridad económica, don Francisco Antonio Encina? Se refiere a que las clases altas de este país, ahí están los orígenes de la derecha, de andamos con cuestiones, ¿no es cierto?, los más ricos, son oligarquías que siempre han despreciado la educación y la cultura. ¿Por qué? Porque siempre han creído que con dinero se compra todo. ¿Para qué vaya a estudiar para ser abogado? Le pagáis al mejor abogado. Tenía un problema de salud, te compráis el mejor médico. Siempre han tenido esa actitud. Resultado, y hasta el día de hoy, son contados con los dedos de una mano, el llamado derechista o militante de un partido de derecha que se ha leído un par de libros serios en la vida. Esa es la verdad. Ojo, pero quiero advertirle a la izquierda, que no se sobe las manos con mi comentario. Ellos están cayendo exactamente en lo mismo. Varias generaciones ya de políticos de izquierda se han enriquecido. Los viejos. Están colocando, ni hablemos de las dinastías por ahí, ¿no es cierto? Sí, las dinastías, están cayendo exactamente los mismos vicios ancestrales de la derecha. La tentación de ser oligarquía es demasiado grande. Y por eso se ha llegado a esto, ¿sí? Desde el punto de vista histórico, desaprensivamente, de concepciones ideológicas. El gobierno que asumió ayer no es más que un intento histórico por reemplazar la clase dirigente ancestral de este país que lleva más de 200 años y que está total y absolutamente agotada. Y fíjate que, y con esto termino, unos días atrás me dio una vergüenza ajena porque soy abogado, lo destacaron comentaristas como Mochati y otros más. Se apresta a terminar la próxima semana el cargo por vencimiento del plazo de 2 ministros del Tribunal Constitucional. Puede que a usted no le guste el Tribunal Constitucional, tenga una mala imagen de él, no sepa nada, pero el Tribunal Constitucional ve temas de derecho constitucional. No es un juzgado de policía local ni un juzgado de comercio. Se supone que los que llegan ahí son abogados versados en derecho constitucional. Yo lo puedo decir de cerca. Mi gran amigo y compañero Aróstica, que fue presidente, de mi generación, ya en mis tiempos cuando estábamos en la universidad era ayudante del gran profesor
Eduardo Sotoclós, tratadista, autor de varios libros. Es un tipo que sabe y que se ha dedicado toda la vida a esto. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? La izquierda y la derecha, con los candidatos Gabriel Silver, de C de izquierda, y Gonzalo Fuenzalía, RN, de derecha, del ala liberal, protegido del innombrable. Como terminaban su periodo, se quedaban sin pega, meterlos antes que venciera el periodo al Tribunal Constitucional. Argumentos, me acuerdo, en RN para colocar a Gonzalo Fuenzalía. Tiene muy buenas relaciones con todos los miembros de la bancada. Señora, ¿sabe derecho constitucional? No tiene ni idea. No saben nada de nada. Y es ahí, ¿cuál es el mérito de ellos? Que pertenecen a las oligarquías respectivas. Eso es, hasta el día de hoy, la política chilena. Y la derecha, hagan las críticas que quieran. Hay muchas críticas que se quieren hacer. Por ejemplo, y yo nunca hago ataques de tipo personal, sino que objetivos políticos. Gabriel Boric, para mí, es un ignorante y un inepto. Pero el 99% de los políticos y próceres de la derecha no son mejores. No son mejores. Entonces, ¿quién puede tirar la primera piedra si eso está en la Biblia? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. ¿La derecha es hoy una mejor opción? No lo es. Y no está haciendo absolutamente nada. Y no hace más que profundizar en todos sus mismos errores históricos. Entonces, lo que pasó en el Senado, pues, estimado amigo Boris, no es más que expresión de lo que es una derecha que no existe. Si nosotros nos dedicáramos a analizar aquí, partido por partido, pondríamos colorados de vergüenza y nos pondríamos a llorar. Pero yo realmente vergonzoso. Mira, pero no, yo no estoy de acuerdo contigo y no puedo dejarlo pasar. Claro, tú tienes una opinión un poco sesgada en lo que se refiere a Gabriel Boric, de que es un ignorante, que esto, lo otro. Yo te digo, él, con su puño y letra, ayer hizo un discurso de 25 a 30 minutos, un tremendo discurso, su primer discurso desde la moneda. No sé, un grave error que le va a costar caro lo que dijo. No sé si lo escuchaste, yo lo escuché, no, sí lo pero escuché dijo cosas tremendamente importantes para los 4 años de su gobierno. Yo te digo, fue un discurso que emocionó a mucha gente. Hoy día ya están analizando muchas de las frases, muchos de los mensajes que le entregó a la ciudadanía de lo que va a ser y cómo va a ser su gobierno. Van a haber cambios, pero lo dijo en gradualidad. No es en 90 días, este país no va a cambiar, porque imposible que un país cambie en 90 días. O sea, son procesos y procesos largos, procesos que llevan un tiempo. Pero antes quiero cerrar el tema del Senado, que yo lo encontré realmente, darle un triste espectáculo, para decirlo así, de forma caballerosa. Pero es un grupo, no sé, parecía más que Senado un cartel de que se habían arreglado los bigotes entre dos grupos y dos carteles, en caso de un sector y del otro sector. Pero otro numerito que sí me llamó la atención y que realmente me molestó como magallánico, me molestó porque es parte de nuestra tierra, porque es nuestro senador, el senador de Magallanes, uno de los senadores de Magallanes, tenemos 2 senadores, el caso de Karin Bianchi. Y lo quiero decir con su nombre. ¿El senador del Enroque? El senador del Enroque, el senador ajedrecista. Votó en las 2 oportunidades para presidente y vicepresidente por él mismo. ¿Y salió elegido? Y sacó un voto. ¿Salió? y dejó en claro que el mensaje que dio de que el Senado no estaba empatado, porque su voto era un voto ¿Dirimente? Un voto volantín, no dirimente, porque dirimente ya es muy técnico. Tú sabes qué significa eso entre líneas, ¿no es cierto? Claro, el voto volantín es como sopla el viento. Si el viento sopla para este lado, es una el forma volantín de decir, se va para allá. Estoy disponible. Estoy disponible. Entonces, realmente me molestó, como magallánico, se lo digo. Y yo creo que a Magallanes debe darle una explicación. Está bien que diga yo soy independiente, ¿no?
pero en la manera que lo hizo, cuando había... O sea, su discurso, claro, tenía 2 minutos para refrendar su voto, pero de alguna manera yo creo que ahora puede tener muchos más minutos para decir cuál fue el objetivo de votar de la manera que lo hizo para ambos, para presidente y vicepresidente. Ahora, ¿por qué me salta el tema? Porque el senador Osandón, en una de sus tantas declaraciones, y estaba realmente picado, estaba molesto, dijo palabras bien fuertes, dijo, yo tenía el voto de Karin Bianchi. Por eso perdió entonces. Porque, claro, si toda la derecha hubiese estado detrás de Osandón, ese voto que le faltaba para poder ser presidente, parece, en el voto de Karin Bianchi. Aunque toda la parte de la izquierda o la centroizquierda se hubiese unido. Sumando llegaba. Sumando llegaba Osandón. Ahora, hay unas declaraciones del presidente de la UDI que dice, bueno, nosotros no quisimos a Osandón porque Osandón fue siempre díscolo con el mundo de la derecha, con el cartel de la derecha, el cartel político ese de la derecha. Pero él tiene su propio cartel, pues tiene hasta un hijo de constituyente. Pues. Claro, pero por eso que estas frondas políticas al final ya no van a ser más frondas. No van a ser más frondas, van a ser carteles políticos, uno de la derecha, otro no sé de a dónde, o otro de la izquierda, de la izquierda tradicional. No van a ser, lo son hace rato. No, ya lo son. Lo son nomás. Entonces, ¿qué me dice a mí? Yo me saco mis conclusiones y yo creo que ustedes en sus casas, que realmente con la gente que tiene hoy día el Senado y en la manera como están actuando y cómo pueden actuar en el futuro, porque pucha que le va a costar al gobierno de Gabriel Boric, que va a tener que enviar al Senado muchas leyes para poder hacer los cambios que prometió en su programa. Con la gente que hay, yo creo que este Senado está de más. Y yo te digo, hasta antes de ayer, pensaba que era bueno tener 2 cámaras, claro, darle otras atribuciones, que no sea una igual a otra. Pero después de ver la actitud que ha tenido el Senado, o sea, sus integrantes, porque una cosa es la institución y otra son sus integrantes. Y los integrantes del Senado, yo te digo, Claudio, y le digo a quienes nos están viendo y escuchando, me dice a mí de que mejor que no existan. Yo creo que hay que eliminar el Senado y yo le diría a los constituyentes que están haciendo la nueva constitución, oigan, no, estoy muy de acuerdo y sigan adelante en hacer desaparecer el Senado porque con estos senadores que tenemos el país va en retroceso. ¿Quieres dejar cesante a tu amigo Cucharita? No, yo no voy a dejar cesante ni a Cusanovic ni a Bianchi. Yo creo que ellos tendrán... mira, los dos se quedarían cesantes. Los dos quedarían cesantes. Pucha. Bueno, pero escúchame, es que aquí hay un fenómeno que nadie lo quiere tocar. Hay tantos intereses. La verdad es que la clase política transversalmente, puro bla bla, el bien y el interés del país no significa nada. Son de un egoísmo total y absoluto. Siempre lo hemos señalado. Si se dicta o se aprueba una nueva constitución, los cargos tienen que cimentarse en esa nueva norma. Así es. Aquí vendría un periodo, un proceso de elecciones generales de todos. Probablemente establezcan hasta una norma que permita ser candidato al presidente en ejercicio. Inmediatamente, o sea, sería presidente, candidato y todos los otros cargos. Porque si crean un congreso unicameral con distinto número de cargos o algo por el estilo, incluso si hacen este híbrido raro que inventaron de un consejo territorial, que como sea, tienen que hacer exactamente igual elecciones. Entonces, ¿quiénes van a postular y llegar a eso? A lo mismo. Por ejemplo, yo te lo digo claramente, ni tú ni yo, Boris, porque nosotros no pertenecemos a los carteles políticos, tenemos ninguna posibilidad de nunca llegar a un cargo. No tenemos ninguna posibilidad, porque no servimos a los intereses que están enquistados desde hace ya generaciones. Sí, esa es la verdad. La meritocracia no existe en nuestro país. El tipo podrá ser un tipo decente, preparado, estudioso, al cual no hay nada que sacarle en cara. Y el otro puede ser un sinvergüenza, ignorante, borracho, lo que sea,
No importa, nos conviene. A eso lo llevamos. Claro. Así se han manejado las cosas en Chile por más de 200 años, si esa es la verdad. Bueno, a ver, es que cuando uno estudia la historia de Chile y de repente uno dice, bueno, cuando uno tiene que le gusta esto de dar opinión y que generalmente las opiniones es en el momento actual, o sea, lo que se está viviendo y uno opina viendo el futuro de lo que puede pasar. Pero para ver el futuro hay que mirar la historia de nuestro país, la historia política de este país. Y yo te digo, y no sé, tú estarás muy de acuerdo, que poco ha cambiado, por ejemplo, en los últimos 32 años. O sea, el cambio se produce ahora con la elección de Gabriel Boric, que es un sector político no tradicional en su momento, que hoy día llegó al gobierno. Mira, yo miraba algunas fotos o videos de las marchas de los estudiantes en el primer gobierno de Piñera, donde estaba Boric, Jackson, Camila Vallejo y otros dirigentes estudiantiles. Se veían muy jóvenes, muy... delgados incluso. Incluso más delgados. Y algunos y con pelo. Algunos pelo. como el caso de Jackson. Pero, de alguna manera, viéndolo... Y esto no hace tanto, hace como 12 años atrás, una cosa así. Mira tú, yo veía un video que en una oportunidad Gabriel Boric encaró acá en Punta Arenas al presidente Piñera en su primer mandato sobre el tema de la educación. Y después me trasladé al cambio de mando donde Piñera le entrega a la banda. O sea, mira, dos situaciones, una histórica, las dos ya pasaron a ser históricas, ¿no es cierto?, con los mismos personajes, en situaciones muy distintas. De repente, analizando esto, por eso yo digo que el gobierno de Gabriel Boric es realmente un cambio revolucionario político en Chile. Y por eso muchos países están mirando a Chile para ver qué es lo que va a pasar con este cambio tan revolucionario. Este cambio es como... Mira, yo lo dije una vez y tú eres testigo. Yo soy opositor a Boric, no por la persona de Boric, lo dije recién, no porque evidentemente, a ver, yo ya tenía título de abogado cuando nació Gabriel Boric. Sí. O sea, he formado en distintas universidades varias generaciones de abogados, yo sé inmediatamente en 5 minutos de una conversación si una persona sabe o no sabe de derecho y su formación al respecto. Pero eso es una cuestión de orden personal, subjetiva, en fin, intelectual, etcétera. He sido muy objetivo al decir que es un problema transversal a toda la clase política. En la derecha está lleno de gente con títulos y nadie se explica cómo lo sacaron, pero ahí tienen el título. Otros no tienen título, pero en fin, mira, un poco da lo mismo. Pero una vez dije que Gabriel Boric podría ser un excelente inicio, porque estos procesos son largos, inicio de un verdadero cambio político en Chile, si no tuviera este lastre gigantesco del globalismo neomarxista socialista detrás. Es decir, en conceptos claros de una verdadera libertad, especialmente en lo económico, de terminar con las oligarquías políticas y económicas. Yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, ustedes me han escuchado, de que en Chile es una mentira que haya capitalismo. En Chile mercantilismo, el acomodo con el Estado para los grandes negocios de las mismas familias y los mismos grupos de poder económico. Pero libertad económica no hay. No hay meritocracia en lo económico, no hay meritocracia en lo político. Podría Gabriel Boric encabezar eso, pero tendría que deshacerse de todo su pacto político. El problema está en que ¿quién lo secunda después? Si la mal llamada derecha o las derechas que hay en Chile, tampoco hay nadie, no hay gente, no hay idea, no hay relato, no hay programa, no hay nada, sobre todo no hay gente. Boric ha tenido, este gobierno está tremendos problemas para llenar los cargos, pero eso no importa, porque la estrategia del nuevo gobierno es mantener esto, ojalá como una taza de leche, para, durante la luna de miel y ojalá un poquitito más allá, para lograr lo que es esencial para el proceso revolucionario que acaba de reconocer Boric,
la aprobación de una nueva constitución. Yo conversaba hace un par de meses atrás con un amigo mío que es un avesado profesor de Derecho Civil en Santiago, y estamos clarísimos. Después que logran meter la nueva constitución, le meten mano al Código y al Derecho Civil, porque es fundamental. La Constitución no funciona por sí sola. Por ejemplo, el famoso derecho de propiedad y la garantía del derecho de propiedad. Nunca el derecho de propiedad ha estado en la Constitución. ¿Dónde está? En el Código Civil. Está definido en el Código Civil, conceptualizado, desarrollado, etcétera, y un montón de derechos más. Entonces, meterle mano al derecho civil es fundamental. Viene como una próxima etapa dentro de la revolución. Pero desgraciadamente Boric es la cara visible, no siquiera digo el líder, la cara visible de un proceso revolucionario izquierdizante, y por eso, y con esto termino esta parte, Boris, yo critico el discurso de ayer, porque tú no puedes hacer una prospección de futuro remitiéndote al pasado. Allende está muerto y enterrado y no va a resucitar. Ahí hubo una tremenda caída conceptual, un grave error, porque si tú vuelves a invocar el espíritu de algo que pasó hace 50 años, si tú mencionas a Allende, también estás invocando a Pinochet. A ver, mira, yo ahí discrepo contigo porque yo en mi juventud fui allendista y participé del gobierno de Allende. ¿Todavía eres joven? No, tengo 75 años. Entonces, no me gusta siendo allendista. Y sigo siendo allendista. Para mí, y conociendo lo que pasó en el gobierno de Allende, y ahora no, este programa no es para que analicemos el gobierno de Allende, pero yo tengo mi película muy clara de cómo en su momento la llegada de Allende al poder de un socialista a través del voto popular le molestó a la oligarquía americana de Estados Unidos, a Nixon y a Kissinger, y había que derrotarlo, pero al que más le molestó la llegada de Allende fue a Edwards. Agustín son 5 los Agustines, uno de los Agustines. Entonces, de alguna manera, ¿para qué vamos a analizar eso? Pero ayer, cuando termina su discurso, y a mí me emocionó, porque yo lo viví en su momento y fue como recordar, gente como uno cuando recuerda cosas del pasado que lo marcaron, le corren hasta las lágrimas por los ojos. ¿En qué sentido? Cuando dice al final de sus discursos se abrirán las grandes alamedas para que pase la mujer y el hombre libre. Allende dijo el hombre. No, sí, dijo, porque en esa época no estábamos porque era más machista. Porque en esa época el tema de la mujer todavía no había entrado en el discurso que hoy día tenemos. No, está correcto. Porque el plural, es el hombre como especie. Como especie. La mujer es la hembra de la especie de hombre. Del hombre, pero por eso. Entonces yo digo, eso es emocionante. ¿Ah? O cuando el pueblo está contigo, Boric, el pueblo está contigo. También me emocionó cuando la gente gritaba esa expresión. Pero no dijo algo que cometió con eso un tremendo error, y por eso te digo, repite el error histórico. Cuando dijo Allende, sé que no soy presidente de todos los chilenos. No dijo soy presidente de todos los chilenos. No, pero Gabriel dijo soy presidente de todos los chilenos. De todos los habitantes. Habitantes. Entonces hay un tema ahí que a veces con esto de la semántica, de cómo tú dices las cosas, el mensaje que quieres dar, pero yo te quiero destacar que todos los medios de comunicación internacionales aplaudieron y vieron el tema del cambio de mando ayer. Y a Gabriel Boric, nuestro presidente, presidente de Chile, pero más que nada yo lo siento como el presidente magallánico, que hoy día está en la moneda, porque es parte de nuestra sociedad magallánica, es parte de nuestra... ¿Algún magallánico aprovechará a hacer algún negocio? No creo que... Mira, por ese lado... Conociendo la realidad y la idiosincrasia de nuestro... Oye, ¿para qué andamos con cuestiones? Izquierda y derecha. La administración pública es el botín del vencedor. Y siempre hay quienes hacen negocios y se aprovechan del gobierno turno. Eso es impajaritable. Sí, pero mira, yo te quiero recordar algo.
nuestro presidente Gabriel Boric, presidente magallánico le voy a poner ahora, quiero darle ese título aquí a través de Cambalache, criticó el gobierno de Maduro, no está con Maduro. Quizás en parte el Partido Comunista en su momento estuvo con Maduro. Él le hace unas críticas, no ha estado con Ortega. Y también ha dicho que es el socialdemócrata, único político chileno, y me consta, y que alguien me lo desmienta, que le hizo una crítica a la dictadura que existe en China. Porque ahí tú te das cuenta de la hipocresía, la tremenda hipocresía de la clase política, no clase, no voy a decir del cartel político chileno, de los viejos políticos, que nunca quisieron criticar el sistema político que tienen los chinos, ¿no es cierto? Hoy día tú ves, muchos critican esta guerra que tenemos entre Ucrania y Rusia y creen que Rusia es un país comunista. Entonces dicen, no, que Rusia, que Putin es comunista. Putin no es comunista. Oye, a propósito, invitaron a Putin al cambio de mando, ¿no? No, ¿Lo habrán invitado, no? No sé, si de Rusia no llegó ningún representante. Pucha. Pero de alguna manera te das cuenta cómo se maneja la situación política en el mundo, por un lado, y nosotros no estamos ajenos a ese manejo político en Chile. O sea, somos parte de ese mundo donde de alguna manera muchas veces Chile ha sido como un laboratorio político. Lo fue con Allende, un laboratorio político que lo destruyeron. Hoy día, con Gabriel Boric, presidente de Chile, yo creo que muchos países están mirando a Chile por el cambio que se puede producir de un país totalmente capitalista, pero capitalista de nombre, porque no somos un país capitalista en Chile. Chile es un país oligárquico. Chile claro. es una oligarquía política económica, nada más que eso, pero nunca ha sido capitalista. Por eso yo te digo, entonces a lo que voy, Claudio, es que este nuevo gobierno que vamos a tener en Chile... Ojalá haga de Chile un país capitalista, ¿tú crees o no? No, yo creo que no, porque este país, porque la brecha entre los más ricos y los pobres en Chile es muy grande. Yo creo que hay pocos países del mundo que tienen una brecha en ese sentido del porcentaje, porque acá entre el 1% o el 0,1% de los chilenos manejan el 50% más de la riqueza de este país. Y eso no puede ser. Y tú te das cuenta que este país, de los últimos gobiernos, para poder crecer y desarrollarse, le hemos entregado nuestros recursos naturales a quien quiera venir a comprarlos. Pero, a ver... Y no hemos destruido nuestras propias industrias. Chile es un país que tiene que ir industrializándose. Mira tú, que hay una guerra, un conflicto en Europa, Ucrania, Rusia, se producen hay problemas que alza el petróleo, el dólar, el trigo, el maíz, la maravilla, qué sé yo. Y nosotros aquí estamos temblando de lo que pueda pasar. Puede haber una escasez alimenticia, tienen que buscar dónde nos vamos a conseguir nuestros alimentos, pero ¿qué sacamos que estemos vendiendo el cobre a $5 la libra? Pero, Boris, a ver, plata podemos tener, pero no tenemos dónde comprar los bienes para poder alimentarnos. Eso de los recursos naturales, Boris, yo creo que está un poquito desfasado en la historia, porque nosotros estamos ya en la cuarta revolución industrial en el mundo, ¿sí? y tú estás hablando de una industrialización al estilo de la primera guerra, no, yo estoy de la primera revolución industrial del siglo XVIII. No, del siglo XVIII. No, pero Claudio... ¿Y eso quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Sí, a ver, yo creo que una de las cosas que está superada, para bien o para mal, pero como se está superada, el Estado empresario no funciona en ninguna parte del mundo. Y por eso los chinos se levantaron como potencia, porque manteniendo el mismo régimen político anacrónico comunista totalitario, desarrollaron un sistema económico capitalista, porque son chinos y tienen una disciplina interna impresionante, pudieron congeniar ambos factores, porque se entendieron que el sistema estatista es incapaz de producir riqueza. Y eso es algo que no se puede olvidar, Mauricio. Pero tú sabes muy bien, y todos sabemos, contémosle a nuestros televidentes que nos están viendo, que el Estado chino le aporta recursos a los empresarios chinos cuando salen
a hacer sus negocios fuera de su país y internamente también. Son socios. Son socios y después tienen que devolverle la plata. Pero si el Estado para que chileno, el Estado chileno también es socio. Lo que pasa es que hay socios y socios. Hay socios penca, como el Estado chileno, que lo único que hace es sacarte plata vía impuestos. Hay estados como el chino que te aportan, te ayudan, y es distinto. Es distinto. Oye, cuando estos malls que se están instalando, no solo en Chile, Que sino están en financiados América, por el gobierno chino. está financiado por el gobierno chino. ¿Por qué? Porque tú ves que de esa manera estos malls chinos que están en todas partes, especialmente en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, y de alguna manera ellos venden sus propios productos que fabrican. Con tecnología robada de las grandes empresas alemanas, americanas, francesas, que se fueron a producir a China, Claro. le robaron la tecnología y ahora los chinos producen lo que Así es. con tecnología Pues de esos China países. es la gran usina del mundo. Claro. La gran usina del mundo. Es impresionante. Oye, y tú te das cuenta, mira, Tú sabes que China tiene varios niveles de calidad de producción. Lo que pasa es que acá en Chile todavía se vende lo malo, po. sí, bueno, Pero en Estados Unidos, de hace muchos años, yo lo vi allá, se vende lo bueno. lo bueno. Oye, hay cosas, pero una calidad extraordinaria. Bueno. Y tú te compras y a lo mejor dirás, no hay nada más americano que un teléfono celular Apple. Mírate dónde está fabricado. En China. En China, claro. Y tiene nombre americano. Lógico. Pero a lo que quiero llegar, mira, con esta alza del precio del petróleo con la guerra de Rusia-Ucrania, se fue a $140 el barril, por ahí anda por ahí, no sabemos a cuánto va a llegar. Pero tú viste cómo se están abriendo las termoeléctricas. ¿Sí? Y nosotros acá en Chile queremos ser un país así chiquitito que una termoeléctrica no influye nada en el proceso Lógico. ambiental del mundo. Nosotros cerramos acá la mina invierno para que no se puede vender carbón, el tema de que no quisieron de que para la explotación se puedan hacer con tronaduras porque le molestaba a uno, le molestaba a otro. Porque no sé. nosotros tenemos... Qué estupidez más grande. Lo que pasa, Boris, y esto hay que ser bien sincero, el drama de la izquierda, que cuando lo superan, es otra cosa. Y la izquierda chilena, y esta nueva izquierda extrema que se ha hecho el gobierno, es que colocan la ideología por delante de la realidad. Y eso es una tremenda falta, es un tremendo error. Entonces, estamos capturados por un ecologismo profundo que es absurdo y contraproducente. Si tú analizas, fíjate bien, yo lo he hecho, todas las propuestas de estas minorías ecologistas, animalistas, feministas y indigenistas y bla, 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 de todo este conglomerado que es el Frente Amplio y Apruebo Dignidad, etcétera, y llego a la conclusión que lo que pretenden es que el país retroceda por lo menos a 1750. O sea, borrar la primera revolución industrial. Y producen, a raíz de eso, ese terminar con esa revolución y todo lo que vino después, que es la Revolución Francesa, la Segunda Revolución Industrial, etcétera, y el desarrollo del capitalismo moderno, volver al antiguo régimen, como le dicen en la Revolución Francesa, en pocas palabras, un Estado monárquico todopoderoso. Ese es el efecto que se produce. Claro. Pero, mira, y dentro de la estrategia política del gobierno de Gabriel Boric hay un tema que me hizo reflexionar en el día de hoy. Esta mañana tuvo una reunión con pueblos originarios. Pueblos precolombinos, digamos, porque no son originarios. Pero bueno. Qué interesante le ha dado la importancia, tuvieron ahí unas comunidades de mapuches, entre otras, que al final yo creo que conversando con esas comunidades y dándole la importancia que estos pueblos están demandando, ¿no es cierto?, hoy día, porque al final, si tú me dices, ¿qué es lo que quieren estos pueblos? Bueno, el tema de la pacificación, eso no existe el tema de la pacificación, a lo que mi manera de pensar. Yo te digo, yo creo que los mismos mapuches, que hay ese conflicto, ¿no es cierto?, en la zona del Biobío, Temuco, toda esa zona, entre ellos tienen que solucionarse el problema, buscar
de alguna manera que esa violencia que se está viviendo ahí termine. Pero ahora hay que ver las causas de esa violencia. ¿Qué pasa con las forestales? Porque ellos reclaman de que hay un abuso de las forestales contra los pueblos mapuches. Entonces, yo creo que conversando, porque algunos dicen, no, estado de excepción, hay que meter más militares, hay que hacer esto. Oye, eso no es una solución. Eso es parar algo, pero en forma mediática. Pero a lo que yo voy, conversando, y que entre ellos, entre los mismos pueblos, entre las mismas comunidades mapuche, puedan arreglar el problema que tienen hoy día en la Araucanía. Y eso es importante. Yo creo que el presidente Boric tiene claro de que entre ellos tienen que ayudarse y le está dando todas las facilidades para que, y abriendo las puertas para que puedan conversar entre los violentos de esas comunidades, esa gente. Claro, hay un factor que antes no estaba considerado, que es el narcotráfico que entró a ese sector, al sector de la Araucanía. Hoy día los carteles del narcotráfico se están atrincherando en la Araucanía. ¿Por qué se están atrincherando? Porque saben que ahí no entran las policías, que no entran, no lo van a capturar, a buscar, para poder condenar ese narcotráfico. Hoy día el narcotráfico ha hecho de la Araucanía, digamos, un fuerte para poder vivir dentro de ese fuerte. Mira, esto no es un hecho aislado. Y esto no se va a arreglar entre las comunidades, si no hay conflicto entre las comunidades. Yo viví más de 20 años en la Araucanía, conozco muy bien la realidad de lo que pasa, incluso te debo decir, porque estudió casi un año de Derecho, le hice clase en primer año en la Universidad Autónoma Aucán Huilcamán, Ya. fue alumno mío, que lo debo decir, hasta el día de hoy, donde me lo encuentro y me lo he encontrado en aeropuertos internacionales fuera de Chile, porque es un tipo que viaja mucho, casado con una italiana, me saluda muy conceptuosa y respetuosamente. Me trata de profesor hasta el día de hoy. Bueno, conozco cuál es la finalidad de todo esto. Es llegar a la constitución y consagración de un Estado mapuche autónomo en lo político, pero dependiente y sostenido por el Estado de Chile. El problema es, no es el problema de las forestales. Fíjate que yo creo que hay un gran arreglín de bigotes entre el terrorismo de la Araucanía y las grandes forestales. Ya desde hace muchos años los ataques no son a las grandes forestales, son a los agricultores, aquellos que dependen de su cosecha para pasar el año. Les toman los campos, se los queman, les queman las cosechas, los están arruinando absolutamente. Si de repente, yo le decía medio en broma, medio en serio, hace un par de años atrás, a un conocido mío de Lautaro, te va a llegar una carta que va a decir: señor vecino comuna tanto, como es de su conocimiento, la próxima semana el Estado de Chile se retirará de su comuna y le entregará el nuevo Estado mapuche. Tiene usted dos alternativas: quedarse a su propio riesgo o trasladarse a otra parte y el Estado chileno le reconocerá un crédito por sus propiedades, bla, 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 algo por el estilo. Y van a tener que abandonar. Ahora, ¿por qué el terrorismo se sostiene con narcotráfico? Muy simple. Si esto partió de ETA. ETA se sostenía con tráfico de drogas. Bueno. Y drogas especialmente desde Colombia. Ese fue el gran, porque es un tremendo negocio. Bueno, de la misma forma, ese tremendo negocio, están metidos los carteles de la droga que operan en Chile con gran poder hace mucho rato, también aquí en Punta Arenas, y producen, como dice Boris, libremente, porque ahí no entran las policías y no van a entrar. Pero esto es una cuestión que no tiene una solución de diálogo. Ahora, ¿qué es lo que se va a producir en el corto plazo dentro de esta taza de leche que está construyendo el gobierno que ayer asumió para los efectos de producir un efecto proclive para la aprobación de la nueva constitución que se está cocinando en la convención? Es precisamente crear, miren, se solucionó el conflicto de la Araucanía, los inmigrantes se distribuyeron por todo Chile, ya no es la misma presión, etcétera, unos nuevos bonos por aquí y por allá, y ya no ha habido protesta, y hasta podemos bajar las tasas delictuales. Pero eso va a ser una ilusión, eso va a ser una fantasía, porque los problemas están, nunca se han abordado, menos se pueden solucionar, pues, Boris. Sí. Oye, mira, bueno,
A medida que vaya pasando el tiempo y Cambalache va a estar atento con sus opiniones de lo que puede ir pasando, yo creo, en estas primeras semanas, y vamos a seguir opinando sobre cómo, de qué manera el gobierno o Gabriel Boric, nuestro presidente magallánico de Chile, vaya conduciendo el país, cómo vaya haciendo los cambios. Veremos si el Parlamento chileno, hasta que no desaparezca, entre comillas, no desaparezca con la nueva Constitución, puede cooperar para las grandes transformaciones que quiere este país. Transformaciones que no las quiere el gobierno, que las quiere la gente, que las quiere... ¿Como el aborto libre? Bueno, ¿por qué no? Entonces, de alguna manera, la gente quiere transformaciones, la gente la está pidiendo, y quienes están llamados a hacer esas transformaciones tienen que también empezar a escuchar a la gente, porque no puede ser que tengamos una derecha que hoy día tiene votos en el Parlamento, especialmente en el Senado, y que se oponga a esas transformaciones. Ahí es donde los comunicadores del gobierno tienen que decirle a la gente, mire, estas cosas no salen porque estos señores o estas señoras que están en tal parte y piensan de esta manera no quieren que... ¿Y la izquierda qué ha hecho, Boris? Bueno, pero por las grandes transformaciones. Mira, se ha hecho, el país ha crecido, la concertación mira, la concertación, y yo participé de ella, y la crítica que uno puede hacer, o más que nada el aplauso que le puede hacer a la concertación, pero después le puedo hacer una crítica. Yo te digo, el comienzo de la concertación fue muy bueno, la transición de Erwin después de la dictadura de Pinochet fue buena. Yo te digo, el gobierno... Mira, ¿dónde empezamos a tener problemas en la concertación en el gobierno de Lagos? Que yo era un fanático del gobierno de Lagos y lo reconozco, era laguista, trabajé por Lagos y todo el asunto. Pero ahí en el gobierno de Lagos yo creo que se empezó como a desmoronar esa concertación que teníamos tanta esperanza en ellos. ¿Por qué? Porque hubo conflicto con la democracia cristiana, el PPD, el Partido Socialista, los propios radicales. Bueno, yo así como sostengo, Boris, que los problemas de Chile en lo político son transversales. Aquí nadie puede lanzar la primera piedra. Si la derecha se la tira a la izquierda, miente. Y si la izquierda se la tira a la derecha, miente. Por ejemplo, esto me lo enseñó un viejo profesor que tuve, bueno, todos mis profesores ya están, o son muy viejos o están muertos, Sí, claro. en la Universidad de Chile. El mito de la derecha, ¿por qué en Chile no había ley de divorcio? Te doy un ejemplo. Ya. No, que la derecha católica, conservadora, se opone. Pamplina. Si tú has escuchado alguna vez, tú no te has divorciado, pero uno de los temas de un juicio de divorcio en Chile, de acuerdo a la ley, es el tema de la compensación a la mujer. Pero en Chile a la chilena, así, chiquitito, arratonado. Pero si tú lees o has leído por muchas décadas las noticias de que tal actor de cine famoso se divorció de su mujer, tuvo que pagarle $5 millones. Es compensación. Claro. ¿Me entiendes? La razón de fondo por la cual nunca se sacó en Chile una ley de divorcio por muchos años no era una razón religiosa. La razón era... La compensación. Claro. Y entonces, evidentemente, y en ese sentido, ¿acaso los izquierdistas eran más proclives a separarse y divorciarse? Puta, pero voy a tener que pagarle, voy a quedar en la ruina. Claro. Entonces se oponían. O sea, la izquierda era quien realmente más se oponía que la derecha a una ley de divorcio. Lo que te quiero decir con eso, Boris, es que así como tenemos una clase dirigente transversal, mediocre, egoísta y cobarde, porque esa es la verdad, tenemos también en Chile un tremendo problema de corrupción. Tú dices, la concertación empezó a desmoronarse. ¿Por qué? Porque Chile empezó a crecer y creció económicamente y empezó a correr la plata. Y a mucha gente, no solo de derecha, de izquierda, le encanta la plata. Y ahí se quedaron, obvio. Y les llegó plata del sector público, a la buena y a la mala, porque por Dios que son buenos para meter las manos, y del sector privado vía coima. Si así funciona Chile. Así funciona Chile. Tema, lo hemos conversado muchas veces, sí, Claudio. Cuando hay una coima, no es solo que tenga la culpa el que
recibe la coima o el que propone la coima. Así es. Es que son es 50 y Se, 50. se compra lo que se vende. Se compra, todo tiene su precio. Efectivamente. Ah, y analizamos unos casos que... Chile es un país profundamente deshonesto, si esa es la verdad, mucha deshonestidad. Claro, pero bueno, eso da para otro No, daría para capítulo muchos capítulos. del programa. Mira, antes, ya nos quedan los últimos 15 minutos del programa, Claudio, hablemos un poco de lo que está pasando en Ucrania con respecto a esta invasión de Rusia, que realmente lo tocamos en el programa anterior, de las consecuencias económicas que podemos tener nosotros, porque al final nosotros no estamos ni aportando armas, ni estamos aportando municiones, no estamos aportando ni alimentos, absolutamente nada en este tema, ni a los ucranianos y ni nada por eso, por el estilo. Pero sí estamos recibiendo las consecuencias, como lo dijimos hace un rato. Entonces, y esas consecuencias, por ejemplo, la caída de la bolsa, cuando cae la bolsa, cuando caen las acciones, que la bolsa son las acciones, hay menos plata en los recursos, en los ahorros de la AFP, de cada uno de los trabajadores en Chile. O sea, son consecuencias directas e indirectas de lo que puede, cuando hay un conflicto, por ejemplo, en el tema del precio del petróleo, suben los fletes, y al subir los fletes suben los productos que consumimos. Por el tema del trigo, no hay que olvidar que el 40% del trigo que se produce en el mundo se producía en Ucrania, en una meseta. No, impresionante la producción agrícola de Ucrania. De Ucrania, impresionante, y ellos le venden el trigo a los países árabes. Los países Están muy bien ubicados, es un país tremendamente estratégicamente. Sí. Los países árabes comen pan de la harina del trigo del ucraniano. Entonces, ¿qué pasa? Que como los ucranianos, los árabes se quedan sin trigo y tienen plata, empiezan a pagar mejor precio a los que nos vendían el trigo a nosotros, a Chile y a los países latinoamericanos. Sí. De alguna manera, ¿quién se queda sin el trigo para hacer el pan o tiene que volver a subir? Entonces viene una pelea de los precios. ¿Cuánto pagas tú? ¿Cuánto pago yo? Y de alguna manera el precio del pan ha subido una barbaridad acá en Chile en este momento. Es que el alimento que más se consume en Chile es el pan. Y hoy día el pan en Chile está caro. Más por cultura que por necesidad a esta altura. Porque tenemos cultura de pan. ¿Y sabes cuál es el país con más cultura de pan? Francia. Francia, sí. Así. Los baguettes. Baguettes, sí. Baguettes o jambón o fromage. Sí. Pero te das cuenta cómo un conflicto internacional o de dos países, donde se involucran muchos países. Mira, los países vecinos de Ucrania involucrados, como el caso de Polonia, con amenazas de Putin. Polonia ha recibido muchos refugiados. Muchos, como 2 millones y tantos. Entonces, de alguna manera, lo que sí llama la atención tremendamente es la ayuda que le presta a Ucrania, digamos Estados Unidos le presta ayuda a Ucrania. Hoy día Estados Unidos, en forma directa, no forma directa, porque directa sería que envíe tropas y tanques y qué sé yo, a pelear contra los rusos, pero en forma indirecta está tremendamente involucrado en este conflicto. Y esto nos va a llevar el conflicto va a tener que terminar dentro de un tiempo corto y nos va a llevar a tener una guerra fría, otra vez como la que tuvimos, porque ¿qué pasa? Las guerras frías se producen entre dos potencias, y hoy día son 5 las potencias en el mundo que tienen armas nucleares. Y entonces el tema de las armas nucleares es como la frontera entre uno y otro. ¿Cuántos misiles tengo yo? ¿Cuántos misiles tienes tú? Se dice que Rusia tiene como 6.000 y tantos misiles con cabeza nuclear, que realmente es un tema que da para pensar. Porque imagínate lo que puede suceder si alguien aprieta el botón. En Rusia 3 personas pueden apretar el botón de los misiles. Putin, el ministro de Defensa. Pero no van a llegar. Porque sería la autodestrucción. No lo van a hacer porque... ¿Puedo contestar en ruso? Нет.
Niet, o da o niet. Da. Trashna. Sí. Trashna. Trashna es una palabra ruso que significa algo así como basura, pero más feo. Más feo, ya. Más feo. Trashna. Claro, esto, bueno, como todas las guerras son sucias de partida. Bueno. Esto es una guerra sucia, todas las guerras son sucias. Como me decía un amigo mío que está viendo este programa, Rusia y también China están evidenciando su tremenda ventaja frente a Occidente, un Occidente liberal, demoliberal, venido a menos, muy decaído, muy corrupto también, que ellos tienen son países con prácticamente sin contradicciones internas, muy unidos. O sea, en Rusia, por ejemplo, y con mayor razón en China, y China lo ha demostrado, ¿no? El concepto de Estado plurinacional significa, en buen chileno, por lo menos una PLR o algo así. Ya. O sea, ninguna posibilidad, no es tema, ¿ah? Simplemente. En cambio, los nuestros, y no hablemos del pobre Chilito, países divididos, países que no se hablan, se odian, en fin. Aquí nadie es absolutamente malo ni absolutamente bueno, nadie es inocente, nadie es culpable. Por ejemplo, se está produciendo, me decía un amigo mío norteamericano hace un par de días atrás, está casi en $5 el galón de gasolina allá, y es carísimo porque eso allá tiene un nivel de impuestos mucho más bajo que el nuestro. Estamos hablando $5 el galón, estamos hablando de prácticamente $1 el litro. Claro, prácticamente es mucha plata, para ellos, porque ahí sí que necesitan gasolina. Pero Estados Unidos tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Es cuestión, el presidente norteamericano por orden ejecutiva las puede liberar, no lo quiere hacer. Entonces también está contribuyendo a la crisis. A la crisis, al altísimo precio del petróleo, en fin. Por otro lado, el mismo argumento de Putin, de por qué no puede aguantarle a Ucrania que se incorpore a la OTAN, porque sería tener en el patio trasero o al frente de la casa de Rusia misiles apuntándole, que es lo mismo que esgrimió John Kennedy el año 62 en la crisis de los misiles, De Cuba. es un boomerang de Cuba. Porque es un boomerang, porque si Rusia llegara a tirar una pequeña cabeza nuclear radiactiva en Ucrania, eso le llega cruzando la calle. Claro. Le llega ahí, o sea, no es algo que sería como disparar una bomba nuclear en el patio de tu casa. No, sería un absurdo. O sea, eso no va a ocurrir. Pero lo que sí que está claro en evidenciando la tremenda potencia de estas potencias muy fortalecidas que son China, que está unido con Rusia, y Rusia también, porque pese a que su economía no es muy fuerte, tiene un nivel de disciplina interna y de organización, digámoslo en pocas palabras, son países que aunque sea a medias, funciona. Hay países, la inmensa mayoría de los países occidentales, que funcionan por inercia nomás. Prácticamente no tienen gobierno, lo que veíamos en el programa anterior. ¿Cómo se llama el nuevo premier alemán? Ni el nombre nos acordamos, porque son intrascendentes. O sea, por ejemplo, tú piensas en un Macron, que gritaba histérico y todos los franceses tienen que vacunarse, y nadie lo pescaba, la protesta de los chalecos amarillos, en fin, no lo pesca nadie. Pero Putin, cuando dice algo, se hace, se cumple. Entonces, uno dice, es que eso es una dictadura, que aquí, que allá. Bueno, pero ¿cuántos países del mundo no son realmente dictaduras? Sí, esa es la verdad. Se está construyendo un nuevo esquema mundial. Probablemente Ucrania está designado como país de sacrificio. Para entender el conflicto ruso-ucraniano hay que entender y leer mucho de historia. Este es un problema que tiene 1000 años. 1000 años. Nosotros estamos acostumbrados a un conflicto como el de la Araucanía, que formalmente empezó hace 32 años. Claro, y nos llena de es una problemas. cuestión ahí nomás, pero estos son temas muy, muy profundos que dice relación hasta con los orígenes raciales de ambos pueblos, que son compartidos por un lado, por otro lado no. En fin, cuando uno analiza, por ejemplo, la Unión Soviética, se da cuenta que había un conflicto tremendo entre los rusos blancos y las capas dirigentes, por ejemplo, Stalin, porque Stalin, y miren si no la cara, la foto, el tipo era un tártaro, o sea, su origen racial es mongol. Khrushchev
que le sucedió Sí, al poco tiempo era de origen ucraniano, claro. curiosamente. O sea, hay muchos bemoles, cosas que a nosotros nos cuesta mucho entender. Bueno, hay que el tema de cómo se conformaron las naciones Claro. en el mundo, especialmente en Europa, porque mira, cuando fue la guerra a los Balcanes, bueno, no, no le dieron ninguna importancia y dejaron que se maten entre croatas, serbios, bosnios, porque era una guerra política religiosa. Sí. Entonces, pero ahí que hagan lo que quieran. Hoy día, y murió mucha gente, Mucha gente. mucha gente. Y hubo genocidio. Hubo de No, todo, terrible. de todo terrible. Pero Oye, son crueles ustedes los los eslavos, ¿ah? Balcanes, o sea, nosotros los eslavos. Los eslavos, sí, sí. Los eslavos son una cultura y guerrera, de una formación, son guerreros, nacieron para ser guerreros. ¿Mm? No son pueblos muy alegres, ¿eh? No, viven cantando y bailando en Aquí, Croacia. pues. No, allá es impresionante, viven cantando, ¿Sí? bailando, son muy alegres, pero también son guerreros. Bueno, pero es un paréntesis. Pero a lo que yo voy, ¿sabes lo que más me impresiona de todo esto? Bueno, está la parte política, es como el desprecio por la vida. En estos bombardeos que vemos, cómo mueren gente, niños, gente inocente, niñitos chicos, guaguas. Sí. Vi un Al que caso le caiga la estremecedor bomba. de una madre que le cayó una esquila de una bomba a su guagua de un mes, de un año y un mes, y que la mamá no podía entender por qué le había llegado. Y los actos que Los actos son premeditadamente en la guerra se hacen para cometer terror. ¿Tuviste ese video impresionante del tanque ruso que le pasa por encima Arriba del auto. a un automóvil? Sí. Uy, una cuestión desesperante. Un automóvil particular. Oye, y se salvó el conductor del auto, era una Entonces, persona de edad. era publicidad del vehículo. Oye, ¿en serio se Compre salvó? Mercedes-Benz. Sí, pero oye, de alguna manera, mira, pero poniéndolo bien serio, yo te digo, me choca, me molesta, me da una pena tremenda ver ese exterminio de gente inocente por parte. Yo te digo, ¿qué pensará Putin o qué pensará el ucraniano Zelensky. y todos sus equipos, estos generales, qué sé yo, frente a lo que se está produciendo, a matar gente por matar, para tener beneficios propios, porque al final, con todas estas muertes que hay y que van a haber, ¿quién es el que saca los réditos y las ganancias? ¿Son el Putin o el otro líder ucraniano? A ver cómo se equipara las negociaciones que van a haber. Esa menosprecio por la vida, esa crueldad, es lo que te evidencia algo que nadie nunca debe soslayarse. Primero, que la historia es cíclica, va y vuelve una y otra vez. Y segundo, que el progreso no existe. Porque el progreso es respecto de las personas, de los seres humanos, no de las cosas. Tenemos vehículos, tenemos otras modas, tenemos tecnología, pero tú le das la oportunidad a que aflore lo mejor y lo peor del ser humano y aflora. Claro. La crueldad, el desprecio por la vida, el desprecio por el sufrimiento ajeno. Y lo hacen. Total, como alguien dijo por ahí, un muerto es una desgracia. 1000 muertos una estadística nomás. Así es. Pero tú te das cuenta que llévalo aquí a la delincuencia en Chile, si estamos hablando del hecho de matar, del hecho de asesinar, porque esto al final esta guerra es un asesinato a la gente inocente. Así es. Claro, uno dice, no, es que los militares están preparados para la guerra. Yo creo que los militares, más que estar preparados para la guerra, deben estar preparados para la paz, porque lo que hoy día se necesita en el mundo es paz. Y no guerra. La guerra es por intereses económicos. Hay algo muy importante, porque hay cosas que son inevitables. El lema de la guerra es brutal. Se mata o se muere. Es brutal. Pero hay un otro concepto que es fundamental, y que eso lo olvidan los estados, porque eso no depende de los militares. Normalmente siempre de los civiles. Después de ganar una guerra, tienes que ser capaz de ganar la paz. Eso es importante. Ganar la paz. Entonces, países como el nuestro, ni hablemos de Ucrania con Rusia, eso es otra cosa. Eso es terrible. Cometimos errores garrafales. Por ejemplo, le ganamos la guerra a Perú
y no supimos ganar la paz con Perú. ¿Cómo se gana la paz? Estamos hablando del siglo XIX. Tomar posesión de Perú. La devolución de Lima es la fuente de un montón de desgracias a posteriori. Si tú ocupas, conquistas un territorio, tienes el deber de sostenerlo. Pero mira, porque ya tenemos que cerrar el programa, Estados Unidos y Vietnam ganaron después la paz, después de muchos años. Hoy día Vietnam y Estados Unidos tienen relaciones como países, tienen embajadores, hacen negocios. O sea, Más que nada hacen negocio. Claro. Más que nada hacen negocios. Hacen negocios, pero muchos vietnamitas viven en Estados Unidos. Oh, sí, sí, muchos inmigrantes tienen abiertas líneas de inmigración. Pero tremenda, sí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, espero que se hayan entretenido, en algo hayamos aportado, y nos estamos viendo y escuchando. El próximo sábado estaremos de nuevo con Claudio. Si Dios quiere, que estaremos. Así es, si el destino así lo depara. Ya, chao, chao, chao.